El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 17 de septiembre del año 2018, cuando son las 5:04 de la tarde. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. El ente regulador financiero suizo FINMA determinó que Credit Suisse no combatió debidamente el lavado de dinero proveniente de casos de corrupción vinculados a PDVSA, distintas empresas estatales de Brasil y hasta la FIFA. La autoridad supervisora suiza del mercado financiero informó este lunes que nombrará un auditor independiente que supervise los procedimientos durante esas operaciones. Coincide la información con la revelación publicada por la prensa argentina en torno a la trama para que los expresidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez se hicieran con $50 millones. Según el diario La Nación, Claudio Berti, conocido como el embajador sin embajada en Venezuela, reveló que entre 2005 y 2006 Kirchner le pidió dinero a su par venezolano y este accedió. Venezuela suscribió la compra de bonos argentinos que fueron liquidados en el mercado internacional para obtener dólares y posteriormente venderlos en el mercado paralelo para recomprar divisas en el mercado oficial, un esquema de lavado muy similar al que se investiga, por cierto, en los Estados Unidos, esto lo decimos nosotros. Entre tanto, en Argentina, el juez Claudio Bonadío dictó hoy el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación para delinquir, asociación ilícita, en el caso de los cuadernos de las coimas o de los sobornos, y ordenó prisión preventiva en su contra, una decisión que tendrá que tomar el Senado de ese país. Varios datos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, defendió su posición sobre Venezuela, aseguró que hay que evitar que se convierta en Ruanda. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. El diputado de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Carlos Valero, aseguró que 3.3 millones de venezolanos han salido del país. Además, cayeron en 90% las ventas de los comercios y 40% han cerrado sus puertas, según Consecomercio. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Y comenzaron las clases en nuestro país con poca asistencia de estudiantes. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito del inicio del año escolar, uno de los más complicados en la historia reciente de nuestro país, saludamos en línea telefónica al presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por el contacto. Varios temas, gracias a usted por atendernos. Varios temas que discutir con nuestro invitado. Iniciaría conversación a partir de la poca asistencia de estudiantes el día de hoy. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Además, ¿cuál es la información que manejan a esta hora? ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, los inicios de año escolar siempre son flojos, ¿no? El día es un día donde muy poca asistencia de alumnos, pero es que este año escolar ha estado rodeado de mucha incertidumbre, de muchos problemas colaterales que realmente complican la situación. Por ejemplo, nosotros hemos venido denunciando siempre que el mes de agosto se desaprovecha para la reparación de la infraestructura escolar. No se espera que comience el año para llamar entonces a los padres, a los representantes, a los alumnos y hasta a los maestros, ayúdenos a echar una pinturita a la escuela. Cuando hay un organismo en el Ministerio de Educación que se llama FEDE, que es el encargado de la reparación y refacción de toda esta infraestructura. Tenemos el problema de que, bueno, mira, el transporte público no funciona. ¿Cómo hace un docente para llegar a su centro de trabajo?
Eso realmente va a ser complicado. O sea, ¿cómo hace si no encuentra sencillo bolívares para pagar el transporte escolar? Si no le alcanza el salario, ¿cómo vamos a hacer con el programa de alimentación escolar? Si hay carestía de alimentos en el país, ¿eso va a funcionar o no va a funcionar? Para nadie es un secreto que muchos padres mandan a sus hijos para que coman en la escuela. Y si no hay comida en la escuela y no hay comida en la casa, ¿qué hacemos con ese niño? El alto costo de los útiles escolares, de los útiles escolares, es otro gran problema que tenemos, porque esas ferias escolares son un fraude. A veces son hasta más caras que en otras partes. Entonces, se le dificulta a la gente, por supuesto, comprar los útiles escolares. Entonces, además de eso, la migración que ha habido de algunos docentes, no sabemos exactamente cuánto es la cifra, porque ya el educador, chicos, no le motiva que le paguen sus prestaciones sociales, porque eso no significa absolutamente nada. Se va del aula de clase, pide un permiso, pide un reposo, o se va a trabajar en el trabajo informal o en otras partes que le produzcan más ingresos, pues, que en educación. Porque a esto, por supuesto, aunado a que, mira, nosotros acabamos de firmar uno de los mejores contratos colectivos que se ha suscrito entre el Magisterio y el Gobierno Nacional, donde dimos un paso bastante adelantado hacia la dignificación del docente. Y ahora entonces nos salen con una tabla salarial loca que se le quiere explicar a toda la administración pública. Inclusive tenemos la incertidumbre si nos la van a aplicar a los educadores, que no, eso es reducción de nuestro salario enormemente, porque las primas, las bonificaciones, todas las reivindicaciones que nosotros hemos conquistado durante muchos años a través de las convenciones colectivas, entonces se están reduciendo a una mínima expresión. Por ejemplo, te puedo decir, la seguridad social, que de por sí ya estaba en el piso, bueno, serían 200 bolívares de un HCM, 150 bolívares de un seguro funerario. Entonces, ¿qué haces tú con eso? Ni siquiera por una corona te alcanza, ni una curita. Entonces, el llamado que nosotros queremos hacer al presidente Maduro. El presidente Maduro tiene que estar consciente de qué es una reivindicación sindical, cuánto cuesta conquistarla. O sea, y él firmó un buen contrato con el magisterio. Entonces no puede permitir ahora que ese contrato, algunas personas que seguramente no conocen el magisterio, no conocen de contratación colectiva, vengan a darle con los pies y a quitarle el sueldo a los docentes, pues. Porque el problema de la región es peor. Perdón que lo interrumpa. Dos inquietudes a la luz de lo que usted comenta. En principio, entiendo que ustedes esperan que la asistencia se incremente en los próximos días, a pesar de que, por ejemplo, se ha anunciado hace poco el cierre de aproximadamente 400 colegios privados producto del incremento desproporcionado unilateral del Ejecutivo Nacional, entre otros temas, además de la hiperinflación y la situación económica en nuestro país. Quisiera conocer su opinión al respecto, si es así, si entendimos bien, digamos que ustedes esperan que la situación se normalice a pesar de la crisis. Y número dos, ustedes van a participar en la actividad que está convocada, me parece, el día miércoles o incluso el próximo 22 de este mes, donde van a participar distintos gremios que están pasando por la misma situación de los educadores. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, la situación es una pregunta muy difícil de responder y se normalizará. Nosotros fuimos responsables y dijimos, nosotros no vamos a impedir que se inicie el año escolar. De lo que no podemos responsabilizarnos es que ese año escolar continúe con normalidad, porque por lo que te dije anteriormente, pues el educador, si tú le reduces el sueldo, si tú lo desmotivas más de lo que ya estaba desmotivado, bueno, imagínate, no va a asistir a las aulas de clase y eso va a ser un problema grave para la educación venezolana, que se va a venir, se va a reducir su calidad aún más, pues. Nosotros estamos dispuestos y creemos que el presidente debe reflexionar
sobre esta situación. Él sabe lo que significa una conquista gremial, él sabe lo que significa que las reivindicaciones son progresivas, no regresivas. Después que tú me pagas a mí una reivindicación, no me la puedes reducir porque te dé la gana de reducirla. Entonces, allí es nuestra reflexión. Entonces, nosotros aspiramos que en esta semana nos reunamos con el ministro Aristóbulo Isturi, pues, para discutir la situación del magisterio venezolano, porque en estos meses se nos pagó igual que en la administración, que a toda la administración pública. Aspiramos que esto sea una cosa transitoria y ya para la primera quincena de octubre nosotros hayamos llegado a un acuerdo, ¿verdad?, que nos permite a nosotros ya definir lo que es nuestro contrato colectivo y que se le pague al docente venezolano lo que realmente está considerado en el tabulador que aprobamos y convenimos en el contrato colectivo, no en un Ahora, señor Arturo, y perdón que lo interrumpa otra vez, pero el presidente Maduro sabe, dice usted, pero el ministro Jorge Rodríguez no, porque fue él el que dijo que el sueldo más alto del contrato colectivo, más favorable jamás, va a llegar a superar el salario mínimo de la nueva tabla que ellos aprobaron de forma unilateral. Pero por eso te digo que nosotros vamos a defender, que eso le quede claro a todo el mundo. Vamos a defender nuestro contrato colectivo, vamos a defender nuestro tabulador salarial, porque allí están concentradas todas nuestras reivindicaciones económicas, sociales, ahí están concentradas. Y entonces, una vez que tú me pagaste eso, no lo puedes quitar porque te dé la gana. Entonces, nosotros aspiramos y estamos llamados, no estamos llamados al diálogo, queremos dialogar, queremos concertar, pero lo que no vamos a aceptar es que al docente venezolano se le regresen todas sus reivindicaciones que hemos conquistado desde el año 69, pues, cuando se firmó la primera acta convenio con el Ministerio de Educación, y hemos venido superando a través de todos los contratos colectivos. Vamos a luchar, vamos a pelear, vamos a hablar, vamos a sentarnos en un diálogo sincero, en un diálogo que realmente de ganar, pues, o sea, donde el magisterio no salga perjudicado, porque nosotros no tenemos culpa que unos locos hayan hecho unas tablas allí que realmente no le rinden, no se acerca ni siquiera a lo que nosotros hemos conquistado en nuestro tabulador salarial, que somos un sector que somos quizás los únicos que tenemos un tabulador salarial del año 1972. Bien, quiere decir que ustedes no se van a plegar a la actividad de esta semana, van a esperar conversar con el gobierno. Nosotros vamos a participar en nuestra propia actividad. Mañana llamamos una rueda de prensa para informarle al país, al magisterio venezolano, tenemos una hoja de ruta donde están nuestras acciones sindicales. Pues. Las acciones sindicales no significan paro ni huelga, ya, porque son acciones que digamos, están reservadas para un momento determinado. Entonces, nosotros en este momento queremos informarle a través de asamblea, a través de otras actividades, a los docentes de lo que realmente estamos dispuestos a defender, pues, y paralelamente queremos ir conversando para ver exactamente de qué se trata, porque el gran problema es que hay una incertidumbre inmensa en los gremios, en los docentes, porque nadie sabe qué es lo que le están pagando, qué es lo que le van a pagar. Esa es la incertidumbre que hay. Eso es lo que queremos que nos aclaren. Una vez que nos lo aclaren, nosotros ya sabremos qué hacer con nuestras acciones sindicales. Gracias, Orlando Alzuru, por atendernos, acompañarnos, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, expresando opinión acerca de este inicio de clases, con las aulas en muchos casos prácticamente vacías, como por cierto lo ha retratado la prensa internacional. De hecho, la agencia de noticias Reuters en una nota decía, salones casi vacíos en pleno inicio del año escolar en Venezuela, un país golpeado por la crisis. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Tío Paul, el club. ¿Y María Corina? Yo estoy con abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que nuestro siguiente invitado aseguró hoy en una declaración en los medios de comunicación que según sus cifras y cálculos, 3.3 millones de venezolanos han salido del país. Si esto se corrobora, estamos hablando prácticamente de más del 10% de la población. Se trata del diputado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Un Nuevo Tiempo. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, María Alejandra, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu llamada. Sí, efectivamente, nosotros estamos en este número de más de 3.3 millones de venezolanos, que por cierto coincide con un estudio que presentó Facebook recién el fin de semana, según había, de acuerdo a sus estadísticas, 3.100.000 venezolanos que se declaran que están en algún destino distinto, ¿no? Esta cifra varía un poco de la que maneja la Organización Internacional de Migración, la OIM, que es la que le sirve a la ONU de base, porque la OIM tiene cierto rezago en cuanto a los venezolanos en el momento en que pasan a ser estatus de ilegales o pasan a ser estatus de migrantes, porque, bueno, por ejemplo, tú llegas a Estados Unidos y tienes 6 meses para estar como turista. En algunos lugares son 3 meses, en fin. Entonces, al tener ese cierto rezago, la cifra de la OIM es un poco menor porque ellos trabajan básicamente con la cifra que le dan los organismos de migración de los países. Ahora, yo quisiera preguntarle, porque esta cifra contrasta con la que maneja Naciones Unidas, también con la que manejan algunas organizaciones independientes que trabajan fuera de nuestro país. Ustedes han cruzado información, es posible determinar incluso cuántos venezolanos están y en qué países. ¿Qué puede comentarnos? Sí, no, bueno, lo que te comentaba, la Organización Internacional de Migración, OIM, maneja una cifra de 2,4 millones de venezolanos, porque ellos tienen un rezago mucho mayor que el que nosotros podemos establecer. Nosotros no fuimos igual a las fuentes de los organismos de migración, nos fuimos a ciertas ONG, nos fuimos digamos, intentamos de levantar una información un poco más compleja y actualizada. Recuerda que este boletín lo estamos nosotros presentando a la opinión pública una vez al mes, y esta es la cifra que nos da. Lo que tú decías es exactamente así. Estamos hablando de más del 10% de nuestra población
que ya está en situación de diáspora, pero además un dato relevante, el hecho de que el gobierno haya lanzado ese paquetazo económico no ha detenido en absoluto este flujo migratorio. Muy por el contrario, la gente siente que frente a la crisis económica, que frente a lo inconexo de esta medida, a la profundización de los valores antidemocráticos, a la persecución de la disidencia como ocurrió con el diputado Requesens, bueno, la gente siente que aquí no hay salida y sigue yéndose del país. Esa no es la solución óptima que nosotros consideramos. Sin embargo, por supuesto, vamos a atender a toda esta diáspora, pero hacemos un llamado a las dirigentes de oposición, a los partidos políticos, a la sociedad, a los gremios, a que construyamos una unidad muy robusta que permita detener el que la gente se siga yendo, porque de alguna manera, si nosotros le damos a la sociedad venezolana un sentido de lucha, una unidad, una conducción política, un liderazgo, la gente va a decir, yo prefiero quedarme aquí luchando por mi país para solventar la situación. En la medida en que no vea esa unidad, de verdad, esto hay que decirlo de forma autocrítica, la gente prefiere irse del país. Pues. Ahora, a propósito de este tema, seguramente habrá escuchado usted el último mensaje grabado del secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiterando su posición en torno a Venezuela, incluso su preocupación. Esto horas después de un comunicado del Grupo de Lima, donde algunos países, no todos, advertían, rechazaban cualquier posible intervención militar. Yo quisiera su comentario en torno a este tema porque decía el secretario general de la OEA que teme que de no tomar medidas en el caso de Venezuela, pueda ocurrir algo similar a países como Ruanda. De hecho, si me permite, tenemos un extracto muy pequeño de lo que dijo, de este mensaje grabado. Vamos a reponerlo y yo quisiera su reacción. Podemos sumar nuestra complicidad diciendo que nos preocupa y que hemos condenado y que hemos ofrecido ayuda. Negárselas porque la dictadura se las niega es infame. En esta clase de indiferencia, la que hace a las dictaduras perennes. Por supuesto que debemos actuar conforme al derecho internacional y al sistema interamericano. Así lo estamos haciendo cuando presentamos los testimonios y denuncias de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. También hemos denunciado la corrupción y la vinculación del régimen venezolano al narcotráfico. La ejecutoriedad de las penas o sanciones que se impongan sobre estas tipificaciones es fundamental. Es contrario al derecho, al sistema interamericano y al derecho internacional no exigirlas ante estos crímenes. Por eso, esta opción también debe estar abierta. Por supuesto que también podemos mirar a través de nuestras declaraciones el resto de nuestras vidas mientras esto está pasando. No debe haber cosa más fácil que repetir lo que ya dijimos y dejar que el dolor, la violencia del Estado y la muerte sigan ocurriendo en Venezuela. De hecho, la comunidad internacional hace esto muchas veces cuando se dieron crímenes de lesa humanidad. Lo hizo en el genocidio en Ruanda y lo hizo cuando Pol Pot masacró a su propio pueblo. La responsabilidad de proteger es la última esperanza de las víctimas y de los oprimidos. Muchas veces nunca llega. Fue conforme a derecho permitir el genocidio en Ruanda por esgrimir el principio de no intervención. Fue conforme a derecho que Pol Pot masacrara a su pueblo por esgrimir el principio de no intervención. No, no, no. Es completamente inmoral negar a futuro este derecho al pueblo venezolano. La responsabilidad de proteger es una opción que debe permanecer abierta. Como saben bien, no estoy pegado a este cargo, pero ni me callo ni me voy, como dijo Luis Alberto Herrera, un gran no intervencionista, pero esencialmente un gran humanista. La dictadura venezolana querría que me fuera. La dictadura venezolana querría que me callara. Sus cómplices también. Yo seguiré luchando contra la misma hasta que caiga, donde sea, como sea. Diputado Valero, su reacción. Alejandra, ¿qué te puedo decir? Nosotros estamos en Venezuela, yo estoy en Venezuela y estoy luchando contra este régimen todos los días, corriendo todos los riesgos. Por supuesto que yo apuesto por una solución en donde se imponga la política, en donde nosotros logremos levantar un pueblo que de alguna manera canalice todas sus ambiciones, su sensación de cambio, su necesidad de cambio, y que esa necesidad de cambio se convierta en un río crecido y le pase por encima a todos los obstáculos y nosotros logremos superar esta grave situación. Ahora, que de ahí a un tema de intervención armada, tú ves, revisas la política exterior, tú ves lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Siria,
Y tú dices, bueno, vamos a ver, yo creo que nosotros en Venezuela estamos todavía en la posibilidad, y por eso el enorme llamado que le hacemos a los líderes opositores para que haya una unidad perfecta. Estamos nosotros todavía frente a la posibilidad real de que podamos, haciendo instrumentos de la política, de la movilización, de la protesta, de la gran unidad nacional, sustituir este régimen de cosas. Ahora, el punto que destaca el señor Almagro, que tiene que ver con la diplomacia, que en el casos extremos como el de Ruanda, que citaba él, o el de Pol Pot, se dedicó a hacer autopsia de las consecuencias de ese tipo de regímenes. Yo quisiera su opinión y su comentario acerca de lo que puede hacer, más allá de este tema de intervención o no, la comunidad internacional para hacer frente a la crisis que ha provocado, según los datos que usted aporta, la salida de más de 3 millones de venezolanos, el 10% de la población, diputado. Sí. No, bueno, por supuesto que puede hacer mucho. En primer lugar, activar todos los mecanismos de la diplomacia. En el seno de la OEA nosotros tenemos que seguir trabajando para lograr los votos y que haya una mayor presión sobre el gobierno venezolano. Nosotros tenemos que ir a Naciones Unidas y lograr que también haya una mayor presión diplomática. Pero además tenemos una agenda interna, María Alejandra, que es clave, y no podemos dejarle nosotros solo a la comunidad internacional ese tema. Que la unidad no sea efectiva, que los líderes políticos no estén unidos, que estén hablando uno para un lado y otro para otro, eso es ineficaz y eso hace más difícil el trabajo de la comunidad internacional. Mira, si nosotros tuviésemos en este momento una sola estrategia, una sola vocería, estuviésemos del lado toda esa cantidad de protagonismo, y digamos que en el peor de los casos podemos decir que están a destiempo, porque pareciera que ya hubiésemos sustituido al régimen, y entonces la gente está como, yo llego primero. Cuando nosotros pongamos todo eso de lado y alineemos la necesidad de cambio del pueblo venezolano con la comunidad internacional, con toda la unidad interna, yo te garantizo que no hará falta en este país una intervención militar, pues nosotros los mismos venezolanos podremos resolver esto. Ahora, hablemos acerca de las opciones que están sobre la mesa. Otra vez el señor Rodríguez Zapatero sale a la palestra, no solo para advertir que lo que ocurre en nuestro país es producto de las sanciones de los Estados Unidos, es decir, hace 2 o 3 años no había crisis humanitaria en Venezuela, ni faltaban medicinas, ni alimentos en nuestro país, ni el proceso hiperinflacionario que, bueno, se ha desarrollado con toda fuerza. Esto lo decimos evidentemente con ironía. Yo quisiera hacer un comentario al respecto, porque también ha dicho el expresidente español que él ve una nueva posibilidad de diálogo. Yo quisiera su comentario, y de esto hemos hablado en otras oportunidades. ¿Qué incentivo tiene el Ejecutivo Nacional para sentarse a hablar de la oposición? ¿En qué términos? Quisiera su opinión. Bueno, primero habría que decir que las sanciones son unas sanciones autoimpuestas. El gobierno decidió arremeter contra la Constitución Nacional, decidió intentar cercenar la Asamblea Nacional, y la comunidad internacional le dijo: yo no puedo validarte los créditos, yo no puedo validar sus actitudes antidemocráticas, y el gobierno dijo, entonces es un bloqueo, tomando un poco la jerga cubana del imperialismo. Eso es completamente falso, y eso hay que decirlo como aquí lo que es un régimen que se colocó al lado de la Constitución, y eso trajo consecuencias, ¿no? Es la verdad. Ahora, el tema del diálogo, quisiera su opinión al respecto, porque ¿en qué condiciones se puede dar una conversación si el gobierno no tiene la más mínima intención de, bueno, ceder paso a una transición a la democracia en nuestro país? Pero es que aquí no hay condiciones para diálogo. Aquí, antes de hablar de cualquier negociación con el régimen, yo nunca hablaré de diálogo o de cualquier proceso que permita que haya un cambio político. Nosotros en la unidad tenemos que dialogar mucho internamente, nosotros tenemos que lograr que haya una sola postura, y en ese momento, bueno, evaluamos cuáles son las mejores estrategias y en qué momento valdrá la pena negociar. Pero evidentemente en este momento no está planteado. Gracias, diputado Carlos Valero, por atendernos. Estás en sintonía de miembro de la Comisión Conexión de Política 7 Exterior de la Asamblea Nacional, dirigente de Un Nuevo Tiempo, expresando opinión acerca de estos temas. La posición de la comunidad internacional, lo dicho por el secretario general de la OEA, el Grupo de Lima, y bueno, esta declaración tan comentada del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a la pausa y de regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Alexander von Humboldt y las isotermas. Marzo 1800. Después de dejar atrás los populosos valles de Aragua, el joven geógrafo y explorador alemán Alexander von Humboldt, quien había llegado a la Capitanía General de Venezuela un año atrás, de pronto se encontró inmerso en el insoportable calor de los llanos venezolanos. Sacó su termómetro, lo introdujo en la tierra y midió 50 grados centígrados. Repitió estos registros incansablemente en los llanos, en el Amazonas, en los Andes, y fue así como von Humboldt idearía una novedosa forma de ver los patrones climáticos globales, a través de isotermas. Las líneas que vemos en los mapas climáticos, que conectan diversos puntos geográficos que experimentan la misma temperatura, se llaman líneas isotérmicas o isotermas. Aunque hoy constituyen la manera estándar para describir los patrones climáticos globales, las isotermas no se conocían para la época. Los geógrafos de entonces utilizaban inmensas tablas con registros climáticos de cada localidad que hacían difícil la comparación entre localidades o regiones. En su ensayo sobre las líneas isotérmicas y la distribución del calor sobre la Tierra, publicado en 1817, Alexander von Humboldt plasmó una manera nueva de visualizar los patrones climáticos globales. Además, descubrió que las isotermas no eran bandas horizontales coincidentes con la latitud, como se pensaba entonces, sino que se deformaban debido a la proximidad de montañas, océanos o vientos que podían influir drásticamente en la temperatura. La travesía de Alexander von Humboldt por Sudamérica duraría tan solo 3 años. Sin embargo, su paso por estas tierras cambiaría definitivamente la manera como hoy vemos el clima. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que a partir de esta hora íbamos a hablar ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Según cifras de Consecomercio, cayeron en 90% las ventas en este sector y 40% de los establecimientos han cerrado. Para corroborar estos datos, saludamos en línea telefónica a la presidenta de la organización, María Carolina Uzcategui. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra, y gracias por la oportunidad de corregir ese juego de palabras que hizo la periodista con esa afirmación. Yo le dije a ella, como te lo he dicho a ti en otras ocasiones, que la caída de las ventas en el sector comercio en los últimos meses había oscilado entre 60%, por ejemplo, que se registraba como caída en el sector alimentos, hasta rubros que podían llegar hasta el 90%, como es el caso de calzado, de algunos productos pues más suntuosos, que cada día su venta era más exigua, o sea, cada vez era menos frecuente su salida en las ventas. Es por eso que la periodista decide colocar 90%, pues la cifra tope, pero eso no minimiza de ninguna manera la grave situación que estamos viviendo en nuestro sector. Sí hay un 40% de comercios que o bien han cerrado definitivamente o bien tienen en sus puertas un cartel en el cual dicen que estamos en liquidación total, o han hecho un cierre temporal, un poco a la expectativa de ver si se aclara la situación, si se aclaran algunas de las reglas que lamentablemente al pasar de los días, hoy cuando se cumple exactamente un mes de los anuncios del presidente, todavía hay cosas que no terminan de ser aclaradas, como por ejemplo cómo funciona el mecanismo del subsidio del complemento salarial a la cual algunas empresas, algunos trabajadores han decidido acogerse. Todavía no hay mucha claridad sobre cómo funciona el régimen, el nuevo régimen cambiario, si vemos que todavía existen subastas, todavía existe DICOM, todavía pareciera que no hay ninguna variación en lo que teníamos antes. Y bueno, y apenas la semana pasada fue que comenzó o que se reactivó parcialmente el mecanismo para el reporte tributario, que tiene a todas las empresas también alándose de los cabellos, porque bueno, es un proceso no solamente sumamente engorroso, sino también de descapitalización de muchas empresas. Yo le diría inicialmente que hemos llegado a un punto en el cual, bueno, el calzado se ha transformado en un bien suntuoso, como dice usted. Yo diría en algunos casos inalcanzable, pero en todo caso quisiera referirme a la cifra que ustedes manejan en la información real. En general, ¿cuál es la situación del sector comercio y además el impacto que han tenido estas medidas? Bueno, el impacto yo lo he definido como devastador, de verdad que parte el alma, porque esto más que una cuestión de simples números y cifras, es una cuestión de historia, incluso de algunas, de cultura, de algunas de nuestras ciudades, a lo largo y ancho de todo el país, como por ejemplo el primer supermercado, el primer abasto que hubo en Ciudad Ojeda que cerró, o empresas de tradición de 2, 3 generaciones en diferentes lugares que lamentablemente ante toda esta situación, ante un impacto que significa, por ejemplo, multiplicar de golpe y porrazo por 60 veces lo que es tu costo laboral, o sea, por cada bolívar que antes se pagaba, ahora se pagan 60 más, y no es que el trabajador no lo merezca, al contrario, el ideal de cualquier empresario venezolano es que nosotros tengamos usuarios con capacidad de compra, lo he repetido en reiteradas ocasiones. Nosotros queremos gente que pueda entrar a nuestros negocios a comprar porque sus ingresos le alcancen para algo, pero lamentablemente este gobierno se empeña en destruir la capacidad de compra del venezolano, se empeña en mantener y alimentar un esquema hiperinflacionario que ya nos lleva a cifras escalofriantes, por no decir otra cosa, o sea, de verdad inmanejables, como tú dices, algo tan simple como un par de zapatos se ha convertido en una cosa imposible de alcanzar, imposible de poder comprar
con un sueldo regular, y así por el estilo tantas cosas. Se nos ha deteriorado terriblemente la calidad de vida a todos los venezolanos, y ese trabajador que hoy vive la angustia de no saber si la empresa en la que trabaja va a seguir abierta o no, si el sueldo que le están pagando, la empresa que le ha podido pagar, le va a seguir alcanzando o no, y si ese subsidio que el gobierno, o ese auxilio que el gobierno le está dando va a tener alguna repercusión más adelante o no, es algo que de verdad nunca pensamos que tuviéramos que vivir los venezolanos. Nunca pensamos que en un país en el que tu mamá te decía al final de la tarde, ve un momentico y cómprame ahí en la esquina cualquier cosa, o ya estos zapatos no me gustan, voy a comprarme otro. En ese país en el que nosotras crecimos, en el que nuestros hijos crecieron hasta hace poco, ese país no se parece en nada a esta realidad que hoy estamos viviendo. Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, sin ir más lejos, conversamos hace algunos minutos con el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, el caso de las tiendas, las papelerías y aquellas dedicadas a el vestido y el calzado de los estudiantes. ¿Qué información manejan ustedes? De hecho, nos tocaba comentar hace algunos días que cerca de 400 colegios privados, estaban evaluando la posibilidad de cerrar definitivamente sus puertas porque no tenían cómo afrontar el incremento unilateral de salario desproporcionado decretado por el Ejecutivo Nacional. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, las cifras que tú manejas son las mismas que yo manejo. Hasta hoy se dio inicio al nuevo año escolar para primaria y educación básica, y preescolar y básica, perdón, y bueno, el ausentismo que se siente en los colegios que quedan abiertos es de verdad importante. Aún las diferentes asociaciones de educación privada no tienen información clara sobre cuál es el manejo que deban darle al tema de las cuotas. El gobierno aún no sabe, han habido unas reuniones, pero en las cuales no se ha aclarado todo el panorama completamente. Y bueno, también la educación de nuestros hijos está hoy en día en un proceso también muy golpeado, muy afectado por toda esta situación. El tema de la reposición, la compra de útiles escolares y uniformes es algo que quienes lograron hacerlo antes de los anuncios del presidente pudieron más o menos cubrir parte de lo que es la demanda de los estudiantes, pero quienes no pudieron cubrirlo en aquel momento y ahora salen a la calle a ver qué consiguen, realmente lo que se vive son precios exorbitantes, y no porque el comerciante quiera que sean así, es porque es como la inflación ha ido incrementando los precios de todo por unas políticas económicas que siguen siendo equivocadas. El gobierno sigue imprimiendo dinero, no imprimiendo dinero, generando electrónicamente dinero sin ningún tipo de respaldo. El crecimiento de la cantidad de dinero que circula en la calle es cada vez mayor, y por supuesto al tener un país que no produce, cada vez producimos menos. Al tener un país que no genera ingresos, pues por supuesto ese dinero que está en la calle va perdiendo el valor con el momento. O sea, es como te digo, unas políticas económicas que no buscan la solución de los problemas, al contrario, los profundizan, los agravan. Cada vez que el presidente anuncia más bonos, más regalos, más dádivas, y en realidad ejecutar un proceso que reactive la economía del país, que reactive la producción nacional, que comience a darle valor al dinero que tenemos, en lugar de disminuírselo, entonces lo que estamos haciendo es empeorando la situación que estamos viviendo todos los venezolanos. Ahora, yo le preguntaría a nuestra invitada, por cierto, 482-9750 para su participación, ¿cuáles son las proyecciones que hacen ustedes en Consecomercio, cerrando este año 2018, conversando con Alejandro Grisanti, por ejemplo, de Conalítica? Ellos hablan de escenarios que nos ubican en una hiperinflación de más de 4 millones% cerrando 2018, un tipo de cambio según los cálculos de esa firma que podría rozar los 8.000 bolívares soberanos. En fin, cuesta incluso imaginar cómo va a terminar 2018, pero yo quisiera su comentario desde el punto de vista del comercio. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes hacen a la luz
de el impacto inicial de estos anuncios que realizó hace un mes el Ejecutivo Nacional. Bueno, agosto y septiembre, que deberían ser los meses que tradicionalmente utilizaban los comercios en el país para colocar sus órdenes de compra, y ya las industrias tenían los productos terminados para comenzar su distribución durante los meses de octubre y comienzo de noviembre. Hoy en día son comercios que están más bien preocupados de ver cómo mantienen la Santa María abierta, aquellos que han logrado medio sobrevivir. Muchos otros ya no existen. Hablaba con amigos industriales que también me reafirmaban la cifra del 40%. Ellos decían que aproximadamente 40% de sus clientes habituales ya no están, han decidido cerrar su Santa María, y eso nos perfila definitivamente un cierre de año que no es nada alentador, en el cual las cifras de Ecoanalítica probablemente y lamentablemente estén acertadas, y digo lamentable porque ese no es el país en el cual nosotros queremos vivir. O sea, eso no es el panorama que quisiéramos ver. Quisiéramos ver de nuevo un mes de diciembre, un fin de año alegre, festivo, con lo que acostumbrábamos a tener en nuestros hogares, pero no es lo que pareciera ser que va a caracterizar este diciembre que se nos avecina. Sobre todo tomando en cuenta que en materia de control de cambio el Ejecutivo Nacional no ha aclarado cuál es la situación, es decir, permanece un tipo de cambio oficial muy por debajo del mercado paralelo, ¿correcto? Sí, y siguen las subastas y siguen las limitaciones en cuanto a los montos, y todavía no he conocido de la primera transacción que se haya llevado a cabo a través de la banca pública y privada o a través de las casas de cambio. Eso a una semana de su puesta en práctica, no conocemos si eso realmente está funcionando o no, porque bueno, lo que se destacó durante la semana pasada fueron 2 subastas realmente precarias. Cuando tú escuchas que la primera subasta fue de $1.200.000, y fueron 68 empresas las que participaron, más un número importante de particulares, tú dices, bueno, ¿de a cuánto le tocó a cada uno, no? Y realmente eso representa algún tipo de solución para las empresas. No, la respuesta es no, apenas se logra, es como un pañito de agua tibia para todos los diferentes carencias que tenemos, y seguimos en las mismas condiciones, seguimos en la misma situación donde no se genera ningún tipo de confianza para que en realidad la economía fluya, mucho menos cuando sigue habiendo tanta incertidumbre y tantas cosas por aclarar. Gracias, María Carolina Uzcategui, por atendernos, acompañarnos, presidenta de Consecomercio, aclarando los detalles, los matices de esta cifra que se da un poco más temprano sobre la caída de la venta en el sector que ella representa, pero también aquellas empresas que han decidido cerrar sus puertas porque no han podido continuar. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información y algunos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales. Decíamos al inicio que la prensa argentina hoy ofreció toda clase de detalles acerca de esta trama de corrupción entre ese país y Venezuela. Claudio Uberti, conocido como el embajador sin embajada, contó cómo fue la trama para que Néstor Kirchner y Hugo Chávez se quedaran con 50 millones de dólares, y es un esquema de lavado, según narra este exfuncionario procesado en su país, muy similar al que se está investigando en los Estados Unidos. Una visita soterrada el viernes en Comodoro Pi, dice La Nación de Argentina, la de Claudio Uberti, el ladero de Néstor Kirchner en los primeros años de gobierno y después devenido embajador sin embajada en Venezuela. Mientras todos esperaban la resolución del juez Claudio Bonadío, la que se conoció hoy, para saber qué delito se imputa a cada uno de los actores de la causa de los cuadernos de las coimas, esto es los sobornos, Uberti contó cómo fue la trama para que entre los entonces presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez se hicieran con 50 millones de dólares. Bueno, hoy Claudio Bonadío, este juez, dijo que las pruebas recolectadas en el caso de los cuadernos y sobornos muestran claramente que esos bolsos no fueron hechos aislados, fue un claro mecanismo legal de recaudación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Ha pedido su detención y esto tendrá que decidirlo el Senado en ese país. Por eso siempre decimos, se aferran de esa forma al poder. Antes de cerrar, mensajes en el Twitter. Carmen Castro dice: propuesta al diputado, tome la iniciativa y convoque a una reunión de partidos, líderes, gremios, intelectuales para concertar un solo camino y denuncien abiertamente a los que no estén dispuestos a participar. Así sabremos quién facilita y quién bloquea el camino unitario. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.